que les proporcioné el día de ayer en el campus virtual acerca de una base de datos que les decía que se llama Saquila. Esta es una base de datos de ejemplo que está disponible para utilizarse con MySQL. Entonces lo que quiero es que que restauremos este script donde ustedes puedan ver que están todas las creaciones de las tablas. Están en otro archivo las inserciones de los datos. Solamente una observación, jóvenes. En el script que les subí el día de ayer, que solo subí el día de ayer, tuve un error en que se me olvidó colocar esta instrucción al inicio y luego otra instrucción al final de cada uno de los archivos, que sería esto, para deshabilitar y habilitar nuevamente las llaves foráneas. Entonces, en este momento, hace unos minutos atrás, antes de comenzar la clase, me percaté de ese error y pues hice la corrección, o sea, ya les actualicé el script para que lo puedan descargar y podamos ejecutarlo, porque quiero que partamos de algo que ya existe y que tiene bastantes datos. Vean, aquí ustedes van a tener un montón de datos, vean que aquí hay un montón de insert into, vean todo esto, y así pues podamos hacer consultas que nosotros podamos ver algo interesante a partir de una base de datos que ya tiene varios registros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, este script, jóvenes, si ejecutan lo que yo les proporcioné el día de ayer, les va a dar varios errores, porque no están en orden las tablas de cómo se tienen que crear. Entonces, para evitar esos errores, van a tener que agregar esta instrucción acá, que sería deshabilitar las llaves foráneas. ¿Qué hace esto, jóvenes? Bueno, recordemos. Por ejemplo, acá en la tabla address, vamos a ver, vean que acá hay una llave foránea que hace referencia a la tabla city. Pero vean que hasta este punto yo no he creado la tabla city. Entonces esto me va a lanzar un error. ¿Por qué me lanza un error? Porque la tabla no existe. No puedo hacer referencia a algo que no existe. Entonces, por esa razón, hay que deshabilitar esta llave foránea y al final del script es lo que les decía, colocar esta otra instrucción que vuelve a habilitar las llaves foráneas. Sí las crea las llaves foráneas, pero las deshabilita, es decir, que no las verifica en ese momento. Y luego lo mismo con los insert into. Se hace lo mismo al inicio, se deshabilitan de modo que yo pueda insertar registros si no existan esas llaves primarias. Y al final del script hacemos lo mismo. Volvemos a habilitar las llaves foráneas. Y vean también que en este script se les proporciona el ejemplo de que se deshabilita el autocommit para hacer los commits después de las inserciones y luego volvemos a habilitar el autocommit, que fue algo que se discutió el día de ayer. Entonces vean, aquí tenemos esos ejemplos. Se lo voy a ejecutar, jóvenes, para que podamos tener ya esta base de datos con la que vamos a trabajar y entrar a ese tema de consultas o de obtener los datos que tenemos en las tablas. Entonces vean, lo ejecuto. Y acá ya finalizó. Vean que esa es la última instrucción y todo se ejecutó de forma exitosa. Tengo toda la creación de la base de datos. Aquí me lanza esta advertencia porque si el esquema no existe, entonces dice que el esquema no existe. Pero no pasa nada, no es un error. Simplemente es una advertencia. Entonces vean, actualizo y aquí ya tengo mi base de datos Aquila con con estas tablas. Y vean que si yo consulto los datos de esta tabla, por ejemplo, de la tabla actores, vean que no tengo información alguna. Entonces ahora lo que me resta es ejecutar el siguiente script o el siguiente archivo que les proporcioné con las inserciones de los datos. Simplemente ejecutamos y esperamos a que finalice todo esto. Vamos a ver. Aquí pasó algo, voy a volver a ejecutar. Ahí está.
Esto lleva su tiempo, jóvenes. Entre más inserciones de datos tengamos, más tiempo puede llevar, pero vean que relativamente es rápido, o sea, no es que tenemos que esperar en este caso tantos minutos o muchos minutos porque tampoco es una gran cantidad de información, como por así decirlo, millones de registros, no lo es. Entonces acá ya tenemos esas inserciones de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que resta, jóvenes, es trabajar con consultas. Y con consultas me refiero a que vamos a verificar los datos que nosotros tenemos a nivel de lenguaje SQL. Vamos a ejecutar comandos que me obtengan esa información. Entonces voy a trabajar aquí en un nuevo query, donde tenemos acá nuevo query tab. Y acá voy a decirle que quiero, recuerden siempre utilizar la base de datos Saquila. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer una consulta. Hasta este punto ya hemos hecho una consulta. Y una consulta sencilla sería esto de acá, que lo vamos a retomar. Aquí para explicar nuevamente, cuando nosotros queremos hacer una consulta, que me refiero a obtener los datos que tiene una tabla o mostrar los datos que tiene una tabla, siempre vamos a comenzar con la palabra select. Después de la palabra select va un asterisco o va una lista de atributos. Y esos atributos son los campos de la tabla, separados por coma. Y luego va la palabra from, que quiere decir de qué tabla vamos a obtener los datos. Y acá indicamos la tabla de la cual queremos obtener los datos. Entonces, si yo ejecuto esto, vean acá, me muestra esa información, que sería, en este caso, vean todos los registros que tiene esa tabla. Entonces, ahí nosotros podemos obtener esos datos. Ahora, aquí es donde les decía en el asterisco. El asterisco me obtiene todos los campos que tiene esa tabla. Pero, ¿qué tal si yo solo quisiera mostrar el actor, el ID del actor, primer nombre y el apellido, o el nombre y el apellido? Entonces, yo acá coloco esos campos. Sería actor, bajo ID, y luego el first name, y luego también last name. La ejecuto y vean, ahora ya no me muestra la fecha de actualización. Entonces ven, nosotros podemos hacer eso. Ahora acá algo adicional que ustedes, en esto no se va a ver tan ejemplificado, pero sí lo vamos a entender cuando entremos a la parte de uniones o inner join. Y es lo siguiente, esta estructura que nosotros tenemos acá, siempre podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar acá el nombre de la tabla, punto, nombre del campo. ¿Para qué me sirve esto? Ok, si yo estoy haciendo una unión entre dos tablas, recuerden que hay un campo en común en esas tablas y ese campo en común en una tabla es llave primaria y en otra tabla es llave foránea y puede hacer que se llamen de la misma manera. Entonces, para evitar ambigüedades, porque no sabemos a qué campo se está haciendo referencia, colocamos primero el nombre de la tabla y luego un punto y luego el nombre del campo. Así le decimos al gestor explícitamente de qué tabla queremos obtener ese campo. Ahora nosotros ejecutamos y vean, la consulta igual funciona. Funciona y acá nosotros tenemos siempre la misma información. Y vean que el campo simplemente siempre se sigue llamando actor ID, first name y last name. Simplemente esto sirve para indicarte qué tabla yo estoy obteniendo esa información. Ahora, hay muchos elementos aquí que nosotros podemos
tener en cuenta. O sea, esto de consultas jóvenes es bastante amplio. Y acá vean un pequeño cambio que les acabo de hacer. Vean que ahora a al campo Actor ID ya no se llama, al momento de mostrarme los datos, ya no se llama Actor ID, sino que se llama código autor. Entonces, en este caso, esto de acá es un alias y un alias lo utilizamos cuando estamos renombrando un campo para mostrar un nombre diferente de ese campo. Pero este alias solamente es válido, jóvenes, cuando obtenemos esta tabla de resultados, es decir, cuando ejecutamos la consulta, en ese momento que nos retorna los datos, se asigna este alias a este campo, pero no quiere decir que el campo se cambia a nivel de la tabla, de que ahora el campo se va a llamar código autor, no, solo es al momento de mostrarme los datos. Esto es simplemente para mostrar algo más específico. Tal vez el campo no tuviera un nombre representativo, entonces nosotros lo queremos asignar. Entonces ahí podemos ir agregando esos elementos o esos alias a las tablas que nosotros tenemos. Eso es una consulta sencilla en donde solamente estoy obteniendo 3 campos de la tabla actor. Y en ese caso estoy obteniendo todos los registros. Vean que acá se muestran todos los registros que yo tengo en esa tabla actores. Vean, si yo sigo bajando, aquí puedo ver que tengo 200 registros. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Entonces el código autor viene siendo como una referencia directa del ID, de actor ID. Es como una, vamos a ver, es como, podríamos decirlo, un apodo, digamos, un apodo o un sobrenombre que le colocamos a ese campo, pero solamente a este nivel, aquí, donde vemos el resultado, aquí. Si ustedes se fijan en la tabla, vea que el campo siempre se sigue llamando Actor ID. Entonces, ese sobrenombre o ese apodo solamente es válido al momento de ejecutar esta consulta. No es que me cambie la estructura de la tabla, solamente es al momento de cambiar esa o demostrar esa consulta. Es ahí donde es válido ese sobrenombre o ese apodo, que en este caso se llama alias. Es ahí donde es válido en esa parte yo. No sé si ya ahí más o menos ya lo comprendo un poco mejor Sí, a sí, qué se refiere. ya comprendí, ingeniero, gracias. Listo. ¿Alguien más, jóvenes? Yo tengo una consulta, es que el aliasing yo lo colocaba antes poniendo la palabra as después de De y acá, luego de la aquí, palabra. así. Vea que es válido también. Es válido Ok. también, Giancarlo. Lo que ¿sabe qué es lo que sucede? Hay algunos lenguajes, bueno, mejor dicho, algunos gestores que sí lo piden como forzoso y hay otros gestores que no es necesario que sea algo forzoso, o sea, se puede omitir, pero es válido también lo que usted comenta, no hay ningún problema. Y cada vez que nosotros, perdón, veamos este as, quiere decir que lo que viene es el alias. Es válido también esa parte, Giancarlo, sin ningún problema. ¿Alguien más, jóvenes? Y funciona sin las comillas en código autor, ¿verdad? Es correcto, debería de funcionar con la única observación siguiente. Veamos. Y les voy a aquí ejemplificar. A ver, siempre es bueno estar probando con estos elementos. Y vean, ¿qué sucedió acá? Las comillas yo las utilicé porque vean que el campo ahora se llama código autor, pero no tiene un guión bajo que una ambas palabras. Entonces, por eso utilizo las comillas sencillas, por si ese nombre de ese campo tiene un espacio y quiero que se muestre ese espacio. Si yo quito las comillas, esto me va a mostrar un error porque la sintaxis no es la sintaxis correcta para esas consultas. Entonces, aquí en este caso sí tendría yo forzosamente que indicar el código de autor como alias, pero con un guión bajo.
para que me funcione. Es válido también, Giancarlo, lo que usted comenta. Hay que tener en cuenta esas pequeñas diferencias, pero significativas. ¿Y si usa doble comilla? Si usa doble comilla, hay gestores que lo puedan permitir, hay otros que no, dependiendo, porque a veces, en ese caso, por ejemplo, en Oracle, si no estoy mal, esto se refiere cuando nosotros o lo utilizamos cuando queremos que ese alias y se muestre tal cual, con mayúsculas, minúsculas y elementos así, si no automáticamente Oracle todo lo muestra en mayúscula, el alias. Entonces va a depender de cada uno de los gestores qué pequeñas diferencias puedan haber, porque por ejemplo, si yo hago esto, vamos a ver, aquí vean, me lo muestra tal cual. Entonces son pequeñas diferencias, vean, si yo lo coloco con Si le coloco un las espacio. casillas, vean que me lo coloca igual, o sea, siempre tal cual. ¿Cómo decía? Si le coloco un espacio con doble comilla. Ok, un espacio, así. Así me dice usted. Sí. Ahí está, igual, vea que siempre funciona. ¿Por qué razón? Es que las comillas quiere decir que eso es una cadena, entonces por eso lo toma como válido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esos elementos. Ahora, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Esas pequeñas diferencias, pero vean que siempre nosotros podemos tener acá ese alias que podemos asignar a cada uno de los campos. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces veamos. ¿Qué pasaría, digamos, si ahora yo quiero que esta consulta no me muestre todos estos registros? ¿Se acuerdan que cuando vimos álgebra relacional? Acá vamos a ver, les hago una pregunta. ¿Qué operación de álgebra relacional estamos realizando con esta consulta? ¿Cuál creen ustedes que estamos realizando? Proyección. Es correcto, una proyección. Ahora, ¿se acuerdan que había otra que se llamaba selección? Y esa selección quiere decir que yo solamente voy a mostrar los registros que a mí me interesan. Y esa selección nosotros la hacemos con el where, porque el where me filtra las filas, es decir, las filas deben de cumplir un requisito en específico o una condición. ¿Qué condición? Yo establezco la condición o las condiciones sin ningún problema. Entonces, digamos, yo voy a mostrar acá el campo del campo actor ID. Voy a mostrar solamente aquellos códigos que sean mayores o iguales que, digamos, 190. Entonces, vean, lo ejecuto y vean que ahora ya solamente me muestra esos 10 registros. ¿Por qué razón? Porque yo estoy condicionando las filas. Deben de cumplir que el código del autor o el actor ID sea mayor o igual que 190. Ahora, acá una pequeña explicación y lo vamos a ver. Vean que acá me lanzó un error. Me dice que hay una columna desconocida en la cláusula where y esa columna desconocida es código de autor. ¿Por qué razón? Vean este alias. Yo les dije que lo que hace es colocarle un apodo o un sobrenombre a este campo actor ID y en efecto, es así. Pero pasa lo siguiente. La forma en la que se ejecuta la consulta influye mucho en por qué se da este error. Y la forma en la que se ejecuta la consulta, jóvenes, es la siguiente. Primero, se ejecuta el from. Luego, se ejecuta el where. Y luego, se ejecuta el select. Esto me da a entender por qué razón tengo un error. ¿Por qué razón? Porque vean,
¿Qué tengo en el from? La tabla actor, ok. De la tabla actor, ¿qué voy a condicionar? El código, o sea, el actor ID. Entonces, en este momento, yo no he ejecutado el select, o sea, el compilador no ha ejecutado el select. Y como no ha ejecutado el select, no sabe qué campo va a retornarme, o sea, qué columnas, y no sabe si hay alias o no hay alias. Entonces, si yo lo hago de esta manera, él está buscando que en esa tabla en la que yo indiqué en el from esté ese campo código autor, y en ese caso no está ese campo código autor. Entonces yo tengo que hacer referencia a ese campo a través del nombre que tenemos en la tabla. Tenemos que tener ese cuidado también. Y para eso es importante este orden en el cual se ejecuta la consulta. Y vean que ahí sí yo lo puedo hacer, porque primero va el from, luego el where, y en el where este campo sí existe en la base de datos en esa tabla en específico. Y al final se ejecuta el select. Y luego, cuando sigamos avanzando, van a ver que después de esto, al final siempre lo último que se va a ejecutar es el order by. Esto es como parte básica que tenemos que saber, el orden de ejecución, porque eso a veces nos puede dar la pauta del por qué nuestra consulta no funciona y dónde está el error y encontrarlo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Preguntas, jóvenes? El alias, entonces solo Ingeniero, yo funciona tengo una como... pregunta, pero No vi, disculpen, ¿quién habló primero? El alias funciona entonces como una etiqueta solo en la salida. Es correcto, No exactamente. tiene ninguna otra función. Sí se puede utilizar, pero si nosotros utilizamos subconsultas, que luego ese es un tema más adelante, en subconsultas sí los podemos utilizar. Ahí sí podríamos hacer referencia a ese campo a través de un alias, pero en este momento, lo que hemos visto hasta el momento, todavía no se puede. No sé quién más será la otra persona, jóvenes, que hizo la pregunta. Ok, bueno, continuemos. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Asuman ustedes que yo solamente quiero mostrar el código del autor 191 y el código del autor 193. Entonces aquí yo tendría que hacer un cambio. Yo tendría que colocar igual a 191 y luego tendría que colocar un OR y esta misma condición, con la diferencia que ya no sería 191, sino que 193. O sea que acá es válido utilizar los operadores lógicos que ya conocemos, el igual, el distinto, esos operadores relacionales serían esos, perdón. Y los operadores lógicos podemos utilizar el OR, AND, el NOT, y nos van a funcionar sin ningún problema. Entonces veamos, ejecutemos y vean. Ahora solamente estoy haciendo una selección de esos dos registros, sin problema alguno también. Otro tema importante, y voy a ya hacerlo en otra consulta, y es lo siguiente. Y voy a ejecutar esta consulta de esta manera. Esta consulta, jóvenes, lo que hace es mostrarme 10 registros. ¿Cuáles de esos 10 registros? Pues los primeros 10, aquí en este caso, como lo tenemos. Que esa parte lo estamos haciendo a través del limit. Es decir, en este limit, jóvenes, no les va a funcionar en todos los gestores. En Oracle se llama, en ese caso es row num, es el que vamos a utilizar. En SQL Server es el top. Y en, si no estoy mal, este limit también funciona en Postgres, pero ahí sí no recuerdo muy bien si funciona o no, sé si es válido, pero si no, igual el gestor, nosotros tendríamos que investigar cuál es esa cláusula o esa palabra que me sirve para eso. Entonces yo acá podría decir que solo quiero mostrar
5 registros. La ejecuto y vean, solo me muestra 5 registros. Entonces ahí nosotros podemos utilizar ese límite para decir cuántos registros voy a mostrar. Y hay que tener en cuenta, como les digo, que no todos los gestores utilizan la misma palabra limit para poder determinar cuántos registros mostrar. Eso también es importante. Otro elemento, jóvenes, que es muy importante, y vamos a hacerlo de esta misma consulta, es lo siguiente. Aquí esta condición lo que está haciendo es obteniendo cualquiera de esos dos códigos de autor, ya sea el 191 o el 193. Pero yo podría hacer un poco más elegante, por así decirlo, esta consulta e involucrar otros elementos. Y para eso voy a colocar la consulta de la siguiente manera. Sería 191, 2 y el 100. Voy a colocar acá. Entonces, vean, ejecuto y vean que me muestra esos 3 registros. Pero en ningún momento yo utilicé un límite. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta consulta? Esta consulta la podemos traducir a algo equivalente como esto. Vamos a ver, aquí sería 191, 192 y acá sería el 100. Es algo similar a eso. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo, solo que expresado de otra forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este in? En el in nosotros vamos a colocar una lista de valores separados por comas. Y esa lista de valores son los que deben de estar presentes en este código de autor. Y solamente aquellos que cumplan o que sean iguales a cualquiera de estos 3 valores son los que me va a retornar en el resultado esa consulta. Eso es algo que nosotros podemos tener en cuenta. Ahora, vean aquí algo muy importante. Yo podría haber dicho que quiero mostrar lo contrario de esto. ¿Y cómo voy a mostrar lo contrario de esto? Agregando un not int, es decir, negando que lo que voy a mostrar no debe de ser ninguno de estos 3 valores. Entonces, si yo lo ejecuto, vean, ahora me muestra todo lo demás, vean, excepto vamos a buscar acá, vean que aquí no tengo ni el 191 ni el 192, vean que del 190 se salta al 193 y no está ni el 191 ni 192. Y si buscamos 100, vean, acá tampoco está. Del 99 se salta al 101. Entonces, ven, podemos ir haciendo mezclas de distintos elementos o de distintas cosas que nosotros queremos mostrar. Otra cosa u otro elemento es de esta misma consulta, digamos, si yo quiero el distinto. Vean, ejecuto y acá lo que estoy mostrando son códigos de actores distinto al 191. Y si yo busco, vean que el 191 no aparece en la consulta. Entonces, ven, ahí podemos utilizar todos los operadores relacionales y los operadores lógicos que ya conocemos para poder hacer o ir mejorando estas consultas y haciéndolas un poquito más complejas. Lo importante es conocer la sintaxis, conocer qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces ahí nosotros podemos ir haciendo esa mezcla de distintos elementos. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Ahora, otro punto acá interesante también. Si ejecuto ahora esta consulta, vean que siempre funciona, me filtra los valores, o sea, es decir, me muestra todos los códigos de autor que sean distintos a 191,
pero me limita. Solamente me muestra 5 registros. Entonces ven que también puedo hacer esa mezcla para esa consulta. Ahora, otra consulta. Pero vamos a cambiar y ya no vamos a trabajar con el código de autor, sino que vamos a trabajar en este caso. Vamos a ver aquí un nombre en específico. Permítanme. Vamos aquí a dar esto. Y vamos a, digamos, a mostrar los datos del autor que tenga por primer nombre Nick. Entonces aquí en la consulta voy a colocar acá el nombre del campo, first name, y como yo estoy comparando algo, voy a colocar el igual. Y acá, entre comillas, voy a colocar el nombre que quiero obtener o mostrar. Y vean, ahí tengo que en este caso, a nivel de la base de datos, tengo a 3 autores cuyo primer nombre, vean, es igual a Nick. Y me está mostrando todos esos elementos. Y también acá yo podría mezclar un AND, o sea, una condición y decir que el last name va a ser igual a, digamos, este valor que tenemos acá. Y si yo ejecuto, ahora solamente me va a mostrar, vean, los registros que coincidan con ambas condiciones, que en este caso solamente es uno de ellos. Y así podemos ir agregando distintos niveles de filtros a nuestras consultas y obteniendo elementos de manera diferente. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Sí, claro. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer, jóvenes, otros elementos o podemos incluir otros elementos. Lo siguiente voy a ejecutarlo así. Ahorita estamos con consultas básicas, o sea, consultas básicas para que ustedes vean qué son los elementos que podemos hacer. Vean esta consulta. Esta consulta me muestra todos los autores cuyo primer nombre es igual a Nick. Pero vean que en este caso, digamos que yo los quisiera ordenar por el código del autor, de mayor a menor. Entonces acá vamos al otro elemento que les dije que era el order by. Entonces aquí yo voy a colocar order by. En ese caso voy a colocar código autor y voy a colocar acá de qué forma quiero ordenar. Si quiero ordenarlo de forma ascendente o descendente. Y ascendente quiere decir de menor a mayor y descendente de mayor a menor. Perdón, ascendente de menor a mayor y descendente de mayor a menor. Eso es lo que tenemos. Entonces aquí, ¿cómo colocamos eso? Si yo coloco la palabra ask, estoy diciendo que se va a ordenar esos registros coincidentes por el código del autor de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Pero yo lo puedo haber ordenado por una forma descendente y en ese caso se va a ordenar de mayor a menor por el código del autor. Ejecutemos esto. Y vean, ahora me muestra primero el 166, luego el 44 y luego el 2. Y otro punto importante, vean que acá sí puedo hacer uso del alias o del sobrenombre. ¿Por qué razón? Vamos y lo vuelvo a mostrar. ¿Qué es lo que se ejecuta o el orden de ejecución de estos elementos? Esto. Primero es el from, luego el where y luego el select. Y siempre como última parte se ejecuta el order by. Siempre. Eso es una regla. Hay que tener en cuenta eso. El order by tiene que ser lo último en nuestra consulta. Siempre. Entonces, primero ejecuto el from, la tabla actor, luego filtro, es decir, voy a mostrar solo los registros cuyo primer nombre sea Nick.
De esos registros voy a mostrar estos 3 campos y a este campo autor ID le asignó el alias y por esa razón en el order by yo sí puedo hacer uso de los alias. Entonces vean que ahí una pregunta que ustedes me hicieron es si ese alias sirve para algo. Y aquí vemos un ejemplo. Sí, sirve acá también en el order by y aparte de lo que les comenté en las subconsultas. Pero es por este orden de ejecución de las consultas. Y hay que tenerlo claro eso. Por eso lo vuelvo a mencionar. Hay que tener claro eso de cuál de ejecución de esas consultas. Y acá ya estamos ordenando nosotros por un elemento en específico. Ahora, ¿qué puedo yo hacer acá? Puedo hacer lo siguiente, este order by. Podría decir que se va a ordenar por first name y last name. Y veamos acá que me muestra. Y vean, me está ordenando de forma descendente. En este caso, yo puedo colocar acá una lista de valores de los campos por los cuales yo quiero ordenar. Y en ese caso, como el first name es el mismo, obviamente ahí no hay nada que ordenar porque todos son el mismo nombre. Entonces, como todos son el mismo nombre, utiliza el apellido para empezar a ordenar de forma descendente, es decir, de mayor a menor. Y vean que por eso coloca este primer registro, luego este otro segundo y luego este otro de acá. Si yo lo coloco de forma ascendente, ya voy a tener un cambio en estos datos que me está mostrando. Y vean, me está mostrando primero este nombre o este apellido, luego este otro y luego este, porque lo está ordenando de forma ascendente. Entonces ven que también podemos hacer esa mezcla en la forma que estamos ordenando nuestros registros. Y en base a eso podríamos construir un reporte que me obtenga, digamos, los empleados que pertenecen a un departamento en específico ordenados de manera ascendente por el nombre o por el apellido. Y así nosotros podríamos hacer ese filtro y mostrar esos datos que nosotros querramos. ¿Preguntas hasta acá? Ok, jóvenes, perfecto. Entonces, ven que en este caso, esto de este mundo de consultas no es complicado, pero sí tiene bastantes elementos que podemos utilizar. Y tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo incorporarlos en nuestras consultas para hacer consultas más complejas. Y la idea sería eso, ir poco a poco aumentando esa complejidad. Así que esto sería lo que tenía pendiente para el día de hoy, jóvenes, y continuaremos mañana siempre con este tema de consultas para obtener datos de nuestra base de datos a partir de las tablas.